En este video vamos a hablar de la ONU y de los demás organismos internacionales de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial constituyó la guerra más sangrienta y cruel que ha visto la historia de la humanidad. Su finalización dio lugar a importantes cambios a todos los niveles, pero en ninguno fue más evidente que el orden internacional, y las consecuencias de este conflicto se extenderán a través de las décadas siguientes. La Organización de las Naciones Unidas, también conocida por sus siglas ONU, heredera directa de la Sociedad de Naciones, constituida al finalizar la Primera Guerra Mundial. La ONU fue creada en la Conferencia de San Francisco de 1945, con el objetivo de crear un organismo que regulase las relaciones entre los estados y facilitase la cooperación internacional. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad de San Francisco por 51 países, pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo de la carta se menciona explícitamente las dos guerras mundiales. La ONU se financia por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, también lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en las reuniones periódicas celebradas durante el año. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. El término de Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, como una alianza de 26 países en las que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como la UNESCO, nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando en noviembre de 1945 se celebró en Londres, justo al concluir la guerra, una conferencia de las Naciones Unidas para establecer una organización educativa y cultural. El evento reunió a representantes de 37 estados, entre ellos México, y con el impulso de Francia y del Reino Unido, dos naciones muy afectadas por el conflicto, los delegados decidieron crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz con la finalidad de fortalecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad e impedir una nueva guerra mundial. Al final de la conferencia, los 37 estados firmaron la Constitución que marcó el origen de la UNESCO. El documento entró en vigor en noviembre de 1946 tras ser ratificado por 20 países signatarios. La Organización Mundial de la Salud, o también conocida por la OMS, es una agencia de las Naciones Unidas fundada en 1948, solo varios años después de la ONU. La agencia fue creada para coordinar la política internacional de salud, particularmente en cuanto a enfermedades infecciosas. La organización está compuesta y dirigida por 194 Estados miembros. Cada miembro elige una delegación de expertos y líderes de salud
para representar en la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano de decisión y formulación de las políticas de la organización. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como la FAO por sus siglas en inglés, que es Food and Agriculture Organization, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brindan sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo, y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. En 1943, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, convocó una conferencia de las Naciones Unidas sobre la alimentación y la agricultura. Los representantes de 44 gobiernos se reunieron en el Hotel Homestead de Hot Springs, Virginia, Estados Unidos, del 18 de mayo al 3 de junio. El 16 de octubre de 1945 se reunieron en la ciudad de Quebec y se comprometieron a fundar una organización permanente para la alimentación y la agricultura. La Segunda Guerra Mundial puso fin al Instituto Internacional de Agricultura, a pesar de que oficialmente solo se disolvió por acuerdo de su comisión permanente, transferidas a la recién creada FAO. El Tratado de París es un tratado internacional que fue concebido entre julio de 1946 y febrero de 1947, cuando delegados de 21 naciones se reunieron en París para decidir los términos de paz para 5 aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que fueron Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumania. El tratado resultante fue firmado en París el 10 de febrero de 1947 por representantes de la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania y Grecia, por un lado como parte de los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial, y Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumania por el otro lado. El tratado permitió a Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia reasumir sus responsabilidades como estados soberanos en asuntos internacionales. El acuerdo elaborado en el tratado incluía el pago de reparaciones de guerra, el compromiso con los derechos de las minorías y ajustes territoriales, como el fin del imperio colonial italiano en África y los cambios en varias fronteras en la Europa Oriental. Cada gobierno se comprometió a evitar el resurgimiento de las organizaciones fascistas o de naturaleza similar. El tratado pretendía resolver parte de los conflictos territoriales existentes en Europa, a la vez que deshacer los cambios fronterizos introducidos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La Organización Europea para la Cooperación Económica, o también conocida por sus siglas la OSCE, fue un organismo internacional fundado el 16 de abril de 1948 por Portugal, Reino Unido, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Grecia, Suecia, Suiza, Turquía, Irlanda e Islandia, con el objetivo de administrar la ayuda del Plan Marshall.